Hola chamacos, en el video de hoy vamos a medir y registrar la dilatación de un alambre usando el magnetómetro de tu teléfono. Ahora vamos a preguntarle a la inteligencia artificial si nos puede dar una sugerencia o una metodología para poder medir dicha dilatación usando un imán y tu teléfono. Ya que en un anterior video no nos pudo ayudar, pero solo que ahora le vamos a dar una pequeña pista. Además vamos a usar una herramienta estadística que es la ecuación de la regresión lineal para hacer posible medir la dilatación en milímetros en función de la intensidad del campo magnético cuando calentemos un alambre. Y si te gusta este video me puedes regalarme un pulgarcito arriba, comparte ese video y ve este video hasta el final. Y que no te dé miedo. Órale chamacos. Qué bueno que se quedaron en ese video y no les dio miedo. Como lo escucharon en la introducción del video, nuestro objetivo es de medir y registrar la dilatación de un alambre de cobre usando el magnetómetro del teléfono y que la medición sea de manera continua y que podamos usar sus datos para analizar en futuros videos la transferencia de calor en un objeto metálico. Pero primero le vamos a preguntar a la inteligencia artificial ChatGPT si nos puede hacer una propuesta o metodología para cumplir este objetivo de medir la dilatación usando el magnetómetro del teléfono, ya que en un anterior video le hicimos la pregunta, pero no nos pudo responder de manera certera de medir esa dilatación. Pero ahora le vamos a dar una pequeña pista y que use el magnetómetro y un imán. Bueno, ahora le vamos a preguntar lo siguiente. Hola, ¿cómo estás? Te quiero hacer una pregunta sobre la dilatación de un metal. Y el programa empieza a pensar y nos responde. Hola. Estoy aquí para ayudarte con tu pregunta sobre la dilatación de un metal. Adelante, pregúntame lo que necesites saber. Le vamos a escribir, ¿cómo podrías medir la dilatación de un alambre de cobre en milímetros usando un imán y el magnetómetro del teléfono inteligente? De tal forma que guarde los datos en el teléfono y también me podías hacer una metodología para poder realizarlo. La dilatación de un alambre de cobre puede ser medida utilizando un método conocido como efecto magnetostrictivo. El magnetómetro del teléfono inteligente puede ser utilizado para medir los cambios en el campo magnético del alambre debido a su dilatación. Para realizar esta medición necesitarás los siguientes materiales: un alambre de cobre delgado, preferiblemente de menos de 1 milímetro de diámetro. Un imán pequeño, preferiblemente un imán de neodimio. Un teléfono inteligente con magnetómetro. La mayoría de los teléfonos inteligentes modernos tienen uno. Aquí te dejo los pasos a seguir para realizar la medición. Fija un extremo del alambre de cobre alrededor del imán, de manera que el alambre quede alineado con el imán. Sostén el otro extremo del alambre y estira suavemente el alambre para que se alargue. Acércate con el teléfono inteligente al imán y el alambre estirado. Abre la aplicación del magnetómetro en tu teléfono inteligente y asegúrate de que esté calibrada correctamente. Mide el campo magnético del imán y del alambre sin estirar. Ahora mide el campo magnético del imán y del alambre estirado. Repite la medición varias veces y toma nota de los valores obtenidos. Calcula la diferencia entre los valores de campo magnético obtenidos cuando el alambre está estirado y cuando está sin estirar. Utiliza la ecuación que relaciona la dilatación del alambre con la variación del campo magnético y la longitud del alambre, para calcular la dilatación del alambre en milímetros. La ecuación para calcular la dilatación del alambre es la siguiente. Incremento LL igual a B, mi barra baja 0 asterisco B. Donde incremento LL es la dilatación relativa del alambre, incremento B es la diferencia entre los valores de campo magnético obtenidos, mi barra baja 0 es la permeabilidad magnética del vacío, valor constante igual a 4pi por 10 a la menos 7. B es el valor medio del campo magnético en el alambre. Es importante tener en cuenta que la precisión de esta medición dependerá de la calidad del magnetómetro de tu teléfono inteligente y la estabilidad del campo magnético del imán utilizado. Por lo tanto, es recomendable realizar varias mediciones y tomar un promedio de los valores obtenidos. En verdad está impresionante la explicación, pero uno de estos pasos hay un pequeño inconveniente que está relacionado a la sujeción del imán con el alambre de cobre.
ya que si yo sujeto el imán directamente con el alambre de cobre, al momento de calentarlo, el calor se va a transferir al imán y esto va a hacer que cambie la temperatura. Y el hecho de cambiar la temperatura, el campo magnético del imán se empieza a perderse por el efecto de la temperatura crítica de Curie. Esto nos podía afectar en la medición, en la dilatación del alambre. Observen, en mi teléfono he abierto una aplicación llamada Firefox en la cual está usando el magnetómetro. A un costado se encuentra un imán de neodimio. Ahora voy a encender el magnetómetro. Encendemos el magnetómetro en nuestro teléfono, chamacos. Observen que está midiendo la intensidad del campo magnético. Con nuestro cepleto encendemos y vamos a calentar el imán. Y como están viendo, chamacos, está cayendo la intensidad del campo magnético de nuestro imán. Esto no queremos en nuestro experimento, ya que nos va a dar falsas lecturas. Y vamos a hacer cámara rápida para ver cómo se estabiliza su temperatura. Ahora le vamos a preguntar a la inteligencia artificial si consideró este efecto y le vamos a preguntar lo siguiente. ¿Consideraste en tu metodología que al calentar el alambre de cobre estarías calentando al imán, ya que ambos están en contacto y le transfieres calor al imán? Y sabemos que la intensidad del campo magnético del imán va a variar por el efecto de la temperatura crítica de Curie. Si no lo tomaste en cuenta, no podríamos relacionar de manera confiable la dilatación del alambre. Y la inteligencia artificial nos responde: Tienes razón, es importante tener en cuenta que al calentar el alambre de cobre, también se estará calentando el imán y esto podría afectar la intensidad del campo magnético del imán. La temperatura crítica de Curie es un punto de temperatura a partir del cual la magnetización de un metal ferromagnético disminuye significativamente. Por lo tanto, si no se tiene en cuenta esta variación de la intensidad del campo magnético debido al aumento de temperatura, los resultados de la medición podrían no ser confiables. Para minimizar este efecto, se puede tratar de minimizar el tiempo de calentamiento del alambre de cobre y utilizar un imán que tenga una temperatura de Curie alta, para que su campo magnético no se vea afectado significativamente por el aumento de temperatura. También se puede medir la temperatura del imán y del alambre durante la medición, utilizando un termómetro infrarrojo, por ejemplo, y tener en cuenta esta información en los cálculos de la dilatación del alambre. Es importante tener en cuenta estos factores para asegurar la precisión de la medición de la dilatación del alambre de cobre mediante el efecto magnetostrictivo utilizando un imán y el magnetómetro de teléfono inteligente. En esta nueva explicación tampoco nos solucionamos mucho, ya que si minimizamos el tiempo de calentamiento del alambre, no va a alcanzar la temperatura suficiente para que se dilate y pueda ser registrado. También nos mencionó un termómetro infrarrojo y no entiendo el por qué. Si no estoy midiendo el coeficiente de dilatación lineal del alambre, le voy a preguntar de nuevo y le voy a sugerir por qué no usamos un aislante térmico para que el calor no transfiera al imán. Le preguntamos lo siguiente: ¿por qué no usaste un aislante térmico que sujete el alambre de cobre con el imán y así evitamos su calentamiento? ¿Y cuál es la función del termómetro infrarrojo en la medición de la dilatación? La inteligencia artificial nos empieza a dar su explicación. Usar un aislante térmico para sujetar el alambre de cobre y el imán es una excelente idea para evitar el calentamiento del imán, lo que puede reducir la posibilidad de que la temperatura del imán alcance su temperatura crítica de Curie. En cuanto a la función del termómetro infrarrojo, hoy se puede utilizar para medir la temperatura del imán y del alambre durante la medición. Como mencioné anteriormente, la temperatura del imán puede afectar la intensidad del campo magnético y, por lo tanto, puede influir en los resultados de la medición de la dilatación del alambre. Al medir la temperatura del imán y del alambre se puede tener en cuenta esta información en los cálculos de la dilatación del alambre, por ejemplo, utilizando la ecuación de dilatación térmica del material del alambre de cobre. De esta manera, se puede obtener una medición más precisa de la dilatación del alambre de cobre. En resumen, utilizar un aislante térmico para sujetar el alambre de cobre y el imán puede minimizar el efecto de la transferencia de calor entre el alambre y el imán. Y utilizar un termómetro infrarrojo puede permitir medir la temperatura del alambre y del imán para tener en cuenta esta información en los cálculos de la dilatación del alambre. Órale, sí está muy buena su explicación, pero en esta ocasión no voy a utilizar ese termómetro infrarrojo, ya que solo voy a querer registrar la dilatación del alambre y no quiero obtener en este momento el coeficiente de dilatación, y esto lo voy a dejar para otro video.
Ahora mi metodología va a ser lo siguiente: voy a cortar un pedazo de alambre de cobre aproximadamente de 8 centímetros. En sus extremos voy a hacer dos aros donde voy a sujetar dos pedazos de hilo. La función del hilo será de un aislante térmico, porque uno de ellos va a sujetar el imán de neodimio, como lo estás viendo, y en el otro extremo va a amarrar al brazo de este soporte universal, haciendo que este conjunto quede en forma vertical. El imán de neodimio queda en la parte inferior por encima de un disco de hierro sin que se toquen, haciendo tensar todo el conjunto para poder apreciar mejor la dilatación. En el nivel del disco de hierro se colocará el teléfono con la aplicación Firefox con el sensor de magnetómetro debajo del imán de neodimio, como estás observando. Cuando el alambre sea calentado y se dilate, el imán se acercará un poco al sensor y registrará la intensidad del campo magnético del imán, producto de la dilatación. Voy a hacer una pequeña prueba. Voy a encender el magnetómetro del teléfono, como están observando. Aquí tengo un imán. En el momento que yo acerque el imán al teléfono, pueden ver cómo se registra el cambio de la intensidad del campo magnético. Órale, chamacos, impresionante. Para asociar la intensidad del campo magnético con la distancia en la cual se dilata el alambre, voy a hacer el siguiente proceso. Con la ayuda de un vernier, voy a ir midiendo los milímetros en la cual voy acercando el imán al sensor. Por ejemplo, nuestra primera lectura de la intensidad del campo magnético será como referencia de 0. Y luego lo apuntamos. Después bajamos este brazo donde se encuentra el hilo 1 milímetro con la ayuda del vernier. Y luego lo medimos la intensidad de este campo magnético. Vamos a hacer 5 lecturas y esas 5 lecturas el imán ya ha bajado 4 milímetros, y con estos datos vamos a obtener una ecuación de regresión lineal para medir la dilatación del alambre. Nuestra variable independiente será la intensidad del campo magnético, que será nuestra X, y la variable dependiente será la distancia en milímetros, que será la Y. Ahora vamos a realizar nuestras mediciones, y la primera será como una referencia de distancia 0 o nuestra dilatación 0. Esta primera lectura será muy importante. Empecemos con la prueba. Nuestra primera lectura será como el 0 de referencia, será una dilatación de 0. Nuestro vernier está marcando 10.5 centímetros. Esta distancia es desde este punto hasta la parte inferior de nuestro brazo. Hay que verificar que el imán no esté oscilando, porque da malas lecturas. Y el magnetómetro va a tomar 4 segundos de lectura. Y vamos a verificar que el magnetómetro en el eje X, Y, Z tenga los mejores cambios, que esta intensidad del cambio magnético se vaya incrementando. Iniciamos, hacemos la cuenta regresiva y 4 segundos de lectura. Ahora nuestro vernier marca 10.6 centímetros, entonces nuestro brazo va a bajar 1 milímetro. Bajamos 1 milímetro. Perfecto. Siempre hay que verificar que el imán no esté oscilando. Medimos. En esta segunda lectura pudimos ver que en el eje Y del magnetómetro nos está dando las mejores lecturas, porque se está incrementando la intensidad de este campo magnético. Ahora nuestro vernier está marcando 10.7 centímetros. Colocamos nuestro vernier, bajamos 1 milímetro. Listo, chamacos. Empezamos a medir. Son 4 segundos. Ahora nuestro vernier está marcando 10.8 centímetros. Con mucho cuidado colocamos nuestro vernier y bajamos 1 milímetro. Y empezamos a medir. Ahora el vernier está marcando 10.9 centímetros. Colocamos el vernier, bajamos el bracito 1 milímetro. Empezamos a medir 4 segundos. Vamos a ampliar la gráfica del eje Y. Y aquí está, chamacos, la intensidad del campo magnético en el eje Y. Y vemos cómo va subiendo esa intensidad del campo magnético. Sabemos que la intensidad del campo magnético, cuando se va alejando, no se comporta en forma lineal. Como los cambios son muy pequeños, la intensidad de ese campo magnético con esas distancias pequeñas casi se aproximan a ser lineales. Y por eso vamos a utilizar la herramienta de la regresión lineal. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a menú, vamos a exportar datos, lo bajamos y en este caso, chamacos, estamos recopilando todos esos datos porque los vamos a analizar. Ya hemos descargado la hoja de Excel directamente del programa Firefox y aquí están todos los datos de la intensidad del campo magnético, tanto en el eje X, eje Y, Z y el valor absoluto. Y ya he graficado estos datos
del campo magnético del eje Y, como están observando. Luego lo que hice, agarré estos datos, lo puse en otra hoja aparte, como lo están viendo, chamacos, y voy a sacar el promedio y la división estándar en las 5 posiciones que estuvo el imán, y fuimos bajando 1 milímetro. Seleccionamos las celdas, corremos todo esto y nos calcula todo el promedio y la división estándar. Y en este rectángulo, en azul, está la intensidad del campo magnético del eje Y. Y lo que sea en amarillo son las posiciones en la cual fuimos recorriendo el imán. Seleccionamos los datos, chamacos. Vamos a graficarlos como están viendo. Órale, perfecto, chamacos. Miren, casi es una línea recta. Esto significa que realmente se comportó en forma lineal en ese intervalo de distancias y que fueron pequeñas. Voy a agrandar nuestro gráfico y con clic derecho me aparece esta ventana. Vamos a agregar línea de tendencia, bajamos un poquito, vamos a poner presentar ecuación en el gráfico y también presentar el valor R cuadrado en el gráfico. Voy a agrandar un poquito más nuestro gráfico y nos dio una ecuación lineal de 0.315, y esto es nuestra pendiente de esta recta, que es de 0.315x más 37.573. Esta ecuación nos va a servir para todo lo demás. Ahora lo que vamos a proceder es dejar nuestro bracito en la posición original de 10.5 centímetros. Con mucho cuidado lo subimos, así como lo están viendo, chamacos. Ahí está. Hemos dejado en la posición original, pero siempre en la física no todo llega a su estado original. Si yo mido la intensidad del campo magnético, no nos va a dar igual. Y recuerden que esa intensidad del campo magnético original fue de menos 119.26 microteslas. Vamos a ver si lo repetimos. Le damos play y vamos a ver qué sucede. Órale, chavos, estuvo muy cerquita. Ahora lo que vamos a proceder, vamos a hacer ese pequeño ajuste y voy a mover el teléfono, su posición, hasta dejar la intensidad original. Le damos play y empieza a medir y movemos un poquito nuestro teléfono. El detalle es que empieza a oscilar el imán. Un poquito más. Ya hemos igualado la intensidad del campo magnético, como están viendo aquí en la imagen. Lo vamos a parar. Ahora con esta información ya podemos realizar nuestro experimento y calentar nuestro alambre de cobre y observar la dilatación. Y lo vamos a registrar a través del magnetómetro. Ya tenemos la ecuación de regresión lineal. Ya está todo listo. Vamos a empezar con la prueba. Ahora lo que vamos a hacer es calentar nuestro alambre de cobre. Encendemos nuestro magnetómetro, chamacos, y nuestro teléfono está registrando la intensidad del campo magnético. Encendemos el soplete y estamos calentando este cable. Y ustedes pueden observar en sus pantallitas que la intensidad del campo magnético empieza a aumentar. Eso es debido a que se empieza a dilatar y el imán se empieza a acercar al sensor. Y vemos esa dilatación, chamacos. Vemos esos cambios de la intensidad magnética. Ahora voy a apagar mi soplete y se va a enfriar. Y lo que tenemos que ver es que se va a contraer y el imán se aleja. Y como pueden ver que la intensidad del campo magnético empieza a disminuir. Impresionante. Impactante, chamacos. ¿Ve cómo se está enfriando? Realmente se puede hacer muchísima física con este método. Muy bien, voy a parar esta gráfica. Me voy al menú. Voy a exportar datos. Bajamos estos datos, chamacos, en la hoja de Excel. Ahora va a aparecer esta página. Vamos a seleccionar el tiempo y la intensidad del campo magnético en el eje Y. Recuerden que ese fue nuestro eje. Y estos datos los voy a colocar en esta hoja de Energy, porque en esta hoja de cálculo para mí es más versátil, pero también lo pueden hacer en Excel. Basamos los tiempos, cargamos la intensidad del campo magnético y en esta columna es donde vamos a calcular los milímetros en la cual se dilató, utilizando la ecuación de la regresión lineal. Con clic derecho, vamos a esta fila, apretamos, vaciamos la ecuación, chamacos, le damos OK y ya calculó la dilatación, chamacos. Esto ya está en milímetros. Impactante, ¿verdad? Ahora lo vamos a graficar y aquí está nuestra gráfica. Y ya está en función del tiempo y la dilatación. Y pueden observar qué preciosa está nuestra gráfica y ya está en milímetros. Y estamos observando que tuvo una dilatación máxima de 2 milímetros. Ahorita que yo cheque los videos de la regleta que estaba acá, vamos a ver si realmente se desplazó los 2 milímetros. Me voy aquí, chamacos, y voy a sacar todo lo largo de esta curva.
y pueden observar cuál es la dilatación en función del tiempo. Por ejemplo, vamos a seleccionar aquí está ocurriendo el máximo y como están observando, una dilatación máxima de 2.02 milímetros. Impactante, y podemos sacar muchísima información y podemos hacer muchísima física y podemos saber cómo es la transferencia de calor a través del alambre, y también podemos ver cómo se va enfriando el alambre en el transcurso del tiempo, y también la podemos derivar y obtener la velocidad de transferencia de calor al alambre. Entonces se puede hacer muchísima física y ya tenemos una forma cuantitativa y solo utilizando tu teléfono. Impactante, chamacos. Recuerden que la inteligencia artificial tuvo algunas fallas y en este canal no estamos en contra de la inteligencia artificial, sino mostrarles sus debilidades. Pero en realidad es una herramienta muy poderosa para muchas áreas, y para que puedan usar esta herramienta tienen que saber del tema. No saben en qué momento la inteligencia artificial va a cometer los errores. Órale, chamacos. Ahora ya tienen un método para poder medir la dilatación de un alambre en forma indirecta usando la tecnología de su teléfono, y también la ecuación de regresión lineal, aunque usted no lo crea. Y si te ha gustado este video, me puedes regalarme un like, comparte este video y suscríbete a este canal. Y recuerda que la ciencia, la tecnología es el terror en contra de los populistas. Y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta pronto, chamacos.